Bienvenidos, queridos estudiantes del curso Contabilidad Ambiental. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este curso de Contabilidad Ambiental. Mi nombre, para los que no me conocen, es Esteban Correa García. Soy contador público, especialista en impuestos, magíster en gestión de empresas y candidato a doctor en ciencias ambientales. Hoy vamos a hacer una introducción a este curso de contabilidad ambiental. Y para eso, a su vez, vamos a hacer una introducción de qué son las ciencias ambientales, una introducción a las ciencias ambientales. ¿Por qué vamos a hacer una introducción a las ciencias ambientales en vez de comenzar de lleno a hablar de contabilidad ambiental? Porque la contabilidad ambiental, además de ser nueva, es una disciplina muy reciente, está inmersa en otra disciplina más grande que son las ciencias ambientales. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar de qué son esas ciencias ambientales y cómo nacieron las ciencias ambientales y cómo nació el pensamiento ambiental. Básicamente, ese es el punto a tratar hoy. ¿Cómo llegamos a construir nosotros en estos momentos lo que se conoce como pensamiento ambiental, que es la base de las ciencias ambientales? Para eso vamos a hacer un recuento histórico de los hitos más importantes que han llevado al hombre a desarrollar ese pensamiento ambiental. Como ustedes pueden ver, aquí hay una línea de tiempo que tiene unas fechas claves. Vamos a ver por qué esas fechas son las más claves para determinar el pensamiento ambiental actual. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes al pensamiento ambiental. Puesto que el pensamiento ambiental es algo nuevo, es la construcción de un individuo o de un hombre nuevo. Para expresar mejor la idea, tenemos que diferenciar a dos tipos de seres humanos que, aunque biológicamente son los mismos, en cuanto a su estructura de pensamiento son totalmente diferentes. Hay dos tipos de seres humanos, los dos son Homo sapiens, pero vamos a ver que hay un hombre que se llama hombre clásico y vamos a ver un hombre que se llama el hombre moderno. Para entender qué es el hombre moderno, vamos a, primero que todo, a ver qué es el hombre clásico. ¿Por qué? Porque la construcción del pensamiento ambiental pertenece al hombre moderno, no es del hombre clásico. Pero entonces, ¿qué es el hombre clásico? ¿Y qué es el hombre moderno? Vamos a ver qué es el hombre clásico. El hombre clásico o hombre antiguo es el hombre que inició desde la época de las cavernas hasta aproximadamente 1781. Mire que aquí por eso coloco yo esta fecha. Esa fecha no es que diga, digamos que es que después de 1781 entonces los hombres automáticamente son hombres modernos. No, simplemente es una fecha de referencia. Todas esas fechas que están aquí son fechas de referencia. Entonces, el hombre clásico o hombre antiguo, que lo vamos a considerar que es aquel ser humano o la forma de pensar de los seres humanos de 1781 hacia atrás. ¿Listo? Todos ellos son hombres clásicos o hombres antiguos. Pero ¿cuál es la característica principal del pensamiento de ese hombre clásico o ese hombre antiguo? Vamos a ver aquí algunas características para que lo podamos ir entendiendo más fácilmente. La primera característica de ese hombre clásico es que él hace parte de la naturaleza. O sea, el hombre clásico no hace diferencia entre el humano y la naturaleza. O sea, el hombre clásico se asume como parte integral de la naturaleza. Ese hombre antiguo no llamaba a la naturaleza como un ente fuera de él, sino que él se asumía parte integral de esa naturaleza.
Otra característica del hombre clásico es que tenía un pensamiento integral o holístico. ¿Eso qué quiere decir? Que porque él se asumía como parte de la naturaleza, parte de un cosmos, parte de un universo, su cosmovisión también era integral. O sea que se sentía él conectado con ese cosmos, con ese éter, con esa divinidad, con ese Dios, o con todo el universo, toda la creación, desde el punto de vista pues religioso, si se quiere decir, pero él tenía esa visión de sí mismo, una visión global integral. Su pensamiento era comunitario o social, o sea que en sus construcciones mentales el hombre clásico o antiguo no se asumía como un individuo, sino como un hombre social, o sea, como parte integral de una sociedad. Y sus logros, sus metas, sus triunfos no se consideran como un triunfo individual, sino un triunfo de su grupo, de su clan, de su familia o de su región, de su sociedad. Eso no quiere decir que todos los seres humanos de 1781 hacia atrás pues no tendrían ego, ni tendrían egoísmo, ni nada por el estilo, no. Quiere decir que por lo general, en términos muy generales, las culturas antiguas eran culturas que tenían pensamientos, sus construcciones mentales eran más orientadas a lo comunitario, a la ayuda, a la cooperación, más que al individuo. El hombre clásico también era un hombre místico, ya considerando místico como, podríamos decir, como esas palabras que están ahí, supersticioso, religioso, espiritual, ¿ya? Con místico no quiero en ningún momento encasillarlo simplemente a lo religioso, ni tampoco a lo supersticioso, porque cuando hablamos de superstición, pues simplemente es que lo ahora en este tiempo moderno, lo supersticioso lo rebajamos y lo decimos como de un punto de vista de menosprecio a esa forma de pensar y de ser. No, cuando digo místico, quiero decir que ese hombre clásico, ese hombre antiguo, tenía una relación más estrecha con todo lo relacionado con ese mundo espiritual o ese mundo etéreo o ese mundo inmaterial, ¿ya? Entonces, era un hombre, sí, también muy religioso, muy orientado a sus creencias, y todo lo que él hacía, o gran parte de lo que hacía el hombre antiguo, lo hacía conectado con esa espiritualidad que él vivía. Desde el punto de vista filosófico, podríamos hablar de que era un hombre metafísico, o sea que iba más allá de lo físico. Bueno, esas son las características del hombre clásico. O sea que si pudiéramos traer un hombre así, en estos momentos, tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos transportar un hombre antiguo y colocarlo aquí, muy seguramente no le pudiésemos entender nada así esa persona hablara español. Porque su forma de pensar, su forma de ver las realidades y sus formas de estructurar lo que él veía en su alrededor era totalmente diferente a como nosotros los hombres modernos lo vemos. Bueno, entonces podríamos decir que el pensamiento del ser humano dio un salto cuántico grandísimo y se constituyó o se fue constituyendo a través del tiempo, se fue evolucionando, podríamos decir, ese pensamiento a lo que se conoce como el pensamiento del hombre moderno, o sea, cómo pensamos nosotros ahora. De pronto
a nosotros ahora nos parece obvio, claro pues no es nada raro la forma en que pensamos, pero la forma en que pensamos no ha sido la forma en que siempre el ser humano ha pensado. Nosotros tenemos una forma de pensar que obedece a la estructura del pensamiento del hombre moderno. Quiero recordar por qué estamos hablando del hombre moderno, porque el pensamiento ambiental está inmerso en la forma de pensar del hombre moderno. O sea, no es una construcción del hombre antiguo, sino una construcción del hombre moderno. ¿Cómo nace ese pensamiento del hombre moderno? Bueno, podemos hablar que el primer hito histórico se lo debemos a René Descartes, 1596. ¿Por qué René Descartes? Porque él coloca las bases, los fundamentos al pensamiento racional moderno. O sea, él desliga la forma en que el hombre antiguo antes hacía o llegaba a las conclusiones de las realidades. René Descartes, entonces, en su obra El método, expresa cómo el ser humano puede hallar la verdad o el conocimiento a través de un método lógico y racional, ¿ya? No ligado a la concepción del hombre antiguo de que el pensamiento o el conocimiento venía de afuera, de un ente o de un dios y que emanaba al hombre. Entonces René Descartes dijo, no. Recuerden la frase célebre de él, pienso, luego existo. Entonces, para poder hallar ese conocimiento, él debería primero pasar por un examen del pensamiento, o sea, pienso para que luego esas realidades existan. ¿Ya? Ese es el primer hito histórico desde el punto de vista del pensamiento moderno que podemos nosotros datar. Luego podemos hablar de Emmanuel Kant, con su obra Crítica de la razón pura, 1781. Emmanuel Kant, podríamos decir que termina de culminar la obra de Descartes en el sentido de que, aunque Descartes comienza a dudar de todo y a desligar la construcción del pensamiento de lo religioso, Emmanuel Kant definitivamente traza una división sustancial desde el punto de vista teórico de lo religioso y lo racional. Entonces, el pensamiento de la razón o de la lógica moderna, Emmanuel Kant la divorcia definitivamente de lo religioso. Y dice entonces, el conocimiento que se basa en las experiencias religiosas o del Dios tienen una dimensión totalmente diferente al conocimiento científico o el que se basa a través de la razón. Entonces es Emmanuel Kant el que construye esa piedra angular en donde se basa hoy en día, por lo general, toda la construcción del pensamiento moderno científico. Por eso es tan importante entenderlo ahí. Bueno, estas estructuras del pensamiento también han tenido impacto, o mejor dicho, algunos hechos históricos han tenido impacto grande sobre las construcciones mentales modernas. Uno de esos acontecimientos históricos más impactantes en el pensamiento del hombre moderno es la Revolución Industrial, que la datamos más o menos en el siglo XIX o a principios o a finales de 1700, principios de 1800. Esa gran revolución industrial que inició básicamente con la invención de la máquina de vapor, con la revolución que generó todo lo que es la imprenta, aunque la imprenta pues había desarrollado mucho antes, pero con la revolución industrial se disparó la imprenta mucho más. Con la generación de máquinas para
sistematizar muchísimos procesos desde el punto de vista de la producción de artículos para el consumo. La